muchísimas gracias, Cecilia, y a todos por la invitación. Para nosotros es muy rico poder compartir estos espacios. Para mí, personalmente, es muy chévere también, muy gratificante tener contacto nuevamente con México, un país donde yo viví casi 6 años, 5 años y medio, y al que le tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño y mucha gratitud. Y bueno, el día de hoy les vamos a contar un poquito sobre nuestro trabajo que hemos venido haciendo. Gonzalo y yo tenemos nuestra oficina ya 18 años, ya es un tiempo, y el día de hoy un poco van a ver una muestra de una serie de proyectos que hemos realizado en este tiempo. Nosotros somos ecuatorianos. Esto es un poco una imagen para que se ubiquen más o menos cuál es nuestro campo de acción. El Ecuador, como ustedes saben, es latitud cero, hasta le cruza la línea ecuatorial y tiene unas condiciones geográficas súper interesantes. Es un país pequeño. Al norte está Colombia, al sur está Perú, luego estamos hacia el Pacífico y la Amazonía, ¿no? Pero tiene unas condiciones geográficas muy interesantes que van a poder ver hoy en nuestro trabajo, ya que como ustedes ven, al país no sé si ven la manito, ¿sí le ven? Sí. Bueno, al país le atraviesa la cordillera de los Andes, y entonces en este país pequeño, en realidad tenemos tres regiones muy marcadas, lo que es la costa que da al Pacífico, la parte de la sierra ecuatoriana, que es la que está atravesada por la cordillera de los Andes, y esta parte de aquí que linda con la Amazonía, y nosotros llamamos el oriente amazónico del Ecuador. Y las Galápagos. Y bueno, tenemos las Islas Galápagos, ¿no?, que están en el Pacífico. Y bueno, nosotros somos ecuatorianos, somos de la capital, somos de Quito, y Quito es una ciudad que se encuentra a 2.850 metros de altura, ¿no? Estamos, como les comentaba en la imagen anterior, estamos inmersos en las faldas del volcán Pichincha, y convivimos con esta situación, ¿no? Con las montañas, con la topografía, con una geografía muy fuerte, muy impactante. Y siempre nos gusta mostrar esta imagen del maestro Guayasamín, donde un poco se explica esta condición natural que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Esta es una foto aérea de la ciudad tomada hace unos años. Ahí pueden ver la cordillera. Este es el paisaje típico de Quito. A donde tú vas siempre vas a tener montañas. Hay una referencia geográfica muy importante. Y bueno, la ciudad hace unos años movió el aeropuerto que quedaba inmerso en la mitad de la ciudad, a las afueras, como unos 30 kilómetros de la ciudad. Y esto ha hecho que la ciudad en los últimos años se desarrolle de una manera vertical, con mayor densidad, y está en esa situación, ¿no? Pero un poco este es el contexto en el que nosotros trabajamos día a día. Y bueno, nosotros somos una oficina de arquitectura, somos un taller de arquitectura. Nosotros no construimos nuestros proyectos, nos dedicamos a todo lo que es la planificación y el diseño arquitectónico. No construimos por elección, porque creemos que lo nuestro es el diseño. Al no construir nos permite estar muy cerca de los proyectos y dedicarle muchísimo tiempo y dedicación a la parte de la planificación, a los detalles. Ya van a ver dentro de los procesos de trabajo nuestro, nos interesa mucho el dibujo, la especificación, y el poder ser un taller de arquitectura nos permite eso, ¿no? Entrar muy a detalle en el desarrollo de los proyectos. Tenemos un equipo de gente espectacular. Hoy estamos Gonzalo y yo aquí, pero tenemos un equipo pues, fundamental para el desarrollo y para el buen desarrollo de esta oficina. Y somos una oficina que ha trabajado muchísimas escalas, y también a distintas tipologías, ¿no? A distintos usos. Entonces,
Un poco eso es lo que nos gustan los nuevos retos, tenemos proyectos pequeños, desde una capilla pequeña, una cabaña en el bosque, hasta proyectos un poco más urbanos y de mayor densidad. La charla de hoy se llama La arquitectura como un acto coherente y es realmente cómo nosotros vemos la arquitectura, ¿no? Yo creo que después de 18 años con Gonzalo tenemos ya una claridad de cómo nosotros afrontamos los proyectos. No tenemos un sistema, no podría decirles que tenemos un sistema o una metodología definida, pero algo que para nosotros sí es muy claro es que la arquitectura tiene que ser coherente, ¿no? Tiene que tener un contenido, tiene que tener un análisis previo, tiene que responder y resolver ciertos problemas, ¿cierto? Así que el día de hoy hemos desglosado esta charla en una serie de títulos, de capítulos, de estrategias de cómo nosotros abordamos los distintos proyectos que llegan a la oficina, ¿ya? El primero es tiene que ver con el lugar, ¿cierto? Como ven, para nosotros en nuestro país, el lugar es algo muy importante considerar y consideramos que es algo que enriquece muchísimo nuestros proyectos, el territorio, el contexto, la geografía. Entonces es algo que siempre está presente en todos nuestros proyectos y siempre de alguna manera nos sirve como punto de partida. El segundo capítulo tiene que ver con la materialidad, la tectónica, el ensamblaje de las partes. Si bien nosotros no somos una oficina que construye, estamos muy involucrados en la construcción de nuestros proyectos. Hacemos la dirección de obra, la supervisión, que es una visita semanal a los proyectos. Y como les decía, esta es una oficina que dibuja mucho, que especifica mucho y que le interesa mucho como parte de la expresión de su proyecto, ¿no? Y por último, por supuesto, el tema de la ciudad, ¿no? La parte urbana, cómo nuestros proyectos siempre tratamos de generar un impacto positivo en el entorno y que se relacionen con la ciudad y hagan ciudad. El primer tema es el tema del sitio, ¿no es cierto? El territorio, el contexto, la geografía. Y para este primer capítulo voy a empezar hablando de este proyecto que llamamos Las Cabañas Tumbaco. Tumbaco es una población que está más o menos a unos 20 kilómetros de la ciudad de Quito. Está un poco más abajo de la ciudad de Quito, más o menos unos 2.400 metros. Lo que hace que esté un clima muy agradable. Hagan de cuenta algo así como hablar de Cuernavaca, una situación algo así, no tan lejos, pero una zona que tiene un clima muy rico, que tiene una vegetación exuberante, que la vida se da mucho hacia afuera, ¿no? Algo que no les comenté es que el clima en la zona de Quito, sobre todo en la costa, es caliente, pero en Quito, por estar atravesados por la cordillera, tenemos un clima espectacular. O sea, aquí la verdad es que tenemos una eterna primavera. Aquí o abres la ventana o cierras la ventana. Esos son los cambios climáticos que tenemos. Hay épocas, obviamente, que llueve un poquito más, que hay más sol, pero en general es un clima templado bastante agradable, ¿no? Entonces, más en esta zona del valle, que les digo, en Tumbaco, que está un poquito más abajo, la vida generalmente se da mucho hacia afuera, ¿ya? Y nosotros habíamos hecho esta casa, que no voy a hablar de ella ahorita, pero esta que se ve el perfil en el centro del terreno, nos encarga una pareja ya mayor, y hicimos ahí una primera casa. Y después de unos años, y ya con la confianza ganada del cliente, nos piden que quieren hacer una ampliación de la casa para dar unas habitaciones, un lugar para dormir, para pasar el fin de semana, los feriados, para sus hijos. Y nosotros les convencemos que más que ampliar la casa,
con todo el terreno que había y este entorno natural espectacular, que por qué mejor no hacemos una especie como de cabañas, ¿no? De unidades habitacionales pequeñas, donde la familia, los hijos que ya se casaron, ya tenían sus primeros hijos, etcétera, tengan un poquito más de privacidad. Y bueno, nos permiten escoger en el terreno dónde implantar estas casas y logramos hacer estas dos cabañas que ven aquí. Como ustedes ven, un poco el concepto fue implantar, asentar estas dos unidades en la parte más poblada de vegetación posible y tratar que haya una especie de diálogo entre la arquitectura y el entorno, ¿no? La verdad es que el encargo era muy simple, no había un programa muy complejo, básicamente necesitaban 2 habitaciones, un área de estar, lo que era cocina, lavandería y todo este tema de servicios se iban a apoyar en la casa de los papás, en la casa grande. Entonces, esto nos permitió tener un programa muy simple y lograr un ejercicio bastante más conceptual, ¿no? Muy libre. Y este primer boceto que ustedes ven, van a ver a lo largo de toda la charla que el dibujo, los bocetos, los diagramas son una forma muy importante para nosotros de ir concebiendo los proyectos. Y este fue uno de los primeros bocetos donde demostrábamos las primeras intenciones, ¿no? Que es simplemente 2 planos, techo, piso, y esta integración con la naturaleza, ¿no? Después pasamos a algo un poco más técnico y esta losa que había que soportar, en vez de que tenga estos apoyos puntuales de vigas y columnas, pensamos que podría ser interesante generar una especie de perfiles que tengan esa similitud con los troncos del bosque y empezamos a desarrollar las ideas, ¿no? Los procesos creativos en nuestra oficina son muy importantes, son muy manuales todavía, o sea, no les voy a decir que no trabajamos a la final con computadora y con programas y toda la tecnología que hay ahora, pero siempre la concepción, la génesis de los proyectos se da siempre de una manera muy manual, ¿no? En el caso de este proyecto empezamos, como les digo, era un programa muy libre, entonces empezamos a resolver estas 2 cabañas de una manera muy plástica, entendiendo las cubiertas, sabíamos que queríamos utilizar hormigón, concreto visto, y empezamos a jugar un poco con las posibilidades espaciales que nos podía generar estas cubiertas, generando pliegues, etcétera, ¿no? Las 2 cabañas con su programa muy sencillo. Y esta es un poco la foto del proyecto hace unos años. Una de las cabañas ahí perdida en el bosque. Creo que esto es algo que nos interesa mucho de la arquitectura, que la arquitectura genere un diálogo con su entorno, que la arquitectura no sea siempre la protagonista, sino que de alguna manera respete donde llega, que el impacto no sea tan fuerte y que de alguna manera siempre la arquitectura no sea tan evidente, ¿no? Te invite a que tengas que descubrirla, ¿no? Una de las cabañas por dentro, ahí ven un poco el tema estructural, la materialidad también y la parte constructiva muy importante, muy sencillo. El efecto de la estructura del proyecto y las luces y las sombras sobre los muros, replicando lo que pasa en el bosque. Y bueno, vamos a empezar con una serie de proyectos un poco más pequeños. Y este es otro proyecto donde, teniendo un programa bastante simple, es una casa para una chica joven, y solo necesitaba un programa pequeño donde tenía un área social, un área exterior, justamente como decía Felipe, para el clima, aprovechar los espacios cubiertos pero exteriores son los que más se utilizan y los más importantes hoy por hoy. El rato de trabajar este tipo de proyectos más domésticos, y 2 dormitorios, nada más. Eso era todo lo que tenía el proyecto. Aquí también vemos
un terreno con un montón de árboles, o árboles más maduros de lo que vimos del otro proyecto, pero aquí ya habían dos condicionantes y dos aspectos importantes a considerar. Uno era una topografía bastante más aguda y unas vistas que entre los árboles se abrían como un panorama de todo el valle de Cumbayá y Tumbaco, que es los valles que comentaba Felipe, ¿no? Los primeros estudios que empezamos a analizar fue un poco dónde ubicar el proyecto en relación justamente a esos árboles, donde de alguna manera queríamos que esta casa, que era de un solo piso, se inserte entre los árboles existentes y un poco se sienta parte de. Y dos, un poco cómo se implanta una casa de un solo piso en esa topografía que era bastante agresiva en varios puntos, ¿no? Todo esto pensando en el aprovechamiento de las vistas que son justamente a través de estos árboles hacia esta parte de acá abajo, ¿no? Pensamos en una arquitectura muy simple, de unas ideas simples, constructivas, y lo que logramos fue una especie como de estrella, ¿no es cierto?, donde las dos alas principales de la estrella son el área más cotidiana, donde tenemos en el punto de ingreso central todo el área social, dos dormitorios a los extremos, y esta área de porche exterior, que es un poco lo que se integra a todas las áreas para utilizarla el día a día, ¿no? Y la tercera pata de la estrella ya se vuelve un poco más áreas de servicio, los estacionamientos cubiertos, etc. Lo que logramos fue, de alguna manera, que la casa quede perdida del camino principal, que es el camino desde la parte de arriba del terreno, entonces donde no se le ve, y una buena parte está semi-enterrada en la topografía, donde cuando tú llegas hay partes donde aparecen un poco más, otras se van descubriendo y la casa se vuelca hacia la vista, ¿no? Estas son unas imágenes ya, esta imagen de arriba es prácticamente la misma vista que vieron en la primera foto del terreno, ya con la casa implantada. El concepto de la casa, como decíamos, es una sola planta donde tratamos de enfatizar esa horizontalidad de la casa con unas, estas como cintas horizontales metálicas, donde contiene la parte estructural, la losa, etcétera. Y el resto es un envolvente horizontal de concreto, donde existen todo el resto de ventanería, ingresos, etcétera, ¿no? Es interesante porque acá se empieza en la foto de abajo, de la izquierda, se empieza a ver cómo la casa empieza a aparecer igual entre los árboles, tiene una cromática muy simple. Lo que decía Felipe, nos gusta mucho trabajar con materiales que sean muy sinceros y sean muy coherentes en cuanto a cómo funciona y cómo se construye y cómo se soporta la casa, ¿no? Aquí, como ven, esta idea de la estrella y de estas diferentes formas que se van como extendiendo hacia el terreno, empiezan en algunos puntos de enterrarse, a generar estos espacios posteriores que extienden la continuidad del espacio, pero al mismo tiempo te enmarcan, aparecen estos árboles que existen, y en esta parte de más acá es donde se entierra la casa, en la parte superior aquí, la casa está ya prácticamente enterrada, donde tú en algún punto del terreno puedes subir a la cubierta y aprovechar ese espacio también como un área de vista y panorámica, ¿no? Hacia ese espacio que decíamos que se proyecta a la vista principal. Esta casa es del otro lado, es una casa un poco más permeable, los ventanales que abren hacia la vista y hacia el espacio cubierto, que en una idea inicial, un poco por la forma de la casa, pensamos en como espacio más prísmico, que lo que hace desde el interior es generar como una panorama muy horizontal de la vista que queríamos lograr, ¿no? Este siguiente proyecto también es una casa de fin de semana, es una casa un poco más grande, pero tampoco es una casa demasiado amplia, con un programa más
un poco más pensando en que no va a ser una casa para el uso diario, sino para fin de semana. Y lo interesante del terreno era esta gran, un poco este gran cañón gigantesco o quebrada de esta zona que es un poco más al norte de la ciudad, que es una zona un poco más árida, con una vegetación más endémica, no es tan verde, pero que genera esta vista y esta proyección a estas montañas y a este cañón gigantesco que era lo que le hacía interesante al terreno. Este es del borde, lo que vemos aquí es del borde ya de donde empieza la quebrada, que es un poco lo que planteamos construir lo más cerca a la quebrada, pero también había un condicionante que la casa más arriba, un poquito más atrás de donde proyectábamos esta casa, había la casa principal de los padres del cliente, donde nos preocupaba y de alguna manera no queríamos interrumpir esa conexión de esa casa que estaba más atrás a la quebrada. Entonces, lo que empezamos a pensar es, de alguna manera, cómo podemos perderle a la casa desde la parte de arriba, creando estos espacios continuos desde el terreno, ¿no es cierto?, con áreas verdes y vegetación sobre las cubiertas de la casa, y que a través de esta serie de patios, y ya van a ver en otra imagen, de ingresos, un poco cortando la tierra, o más o menos la sensación de que estás cortando estos espacios, puedas acceder, iluminar y ventilar la casa, y la casa ya hacia el otro lado, justamente porque igual tenemos topografía, se abra hacia los panoramas, ¿no? La casa es una serie de cubos que se van rotando y se van abriendo hacia los diferentes lados de la vista. Aquí, bueno, unos estudios de más o menos cómo se va implantando y cómo termina la casa siendo estos espacios continuos del terreno con vegetación, y cómo empieza a perforarse el paisaje para estos diferentes espacios donde tenemos el ingreso, otros patios donde iluminan y ventilan las diferentes áreas. Y es interesante porque si bien la casa se pierde y no se vuelve un elemento construido vertical, sí da una especie como de sensación como de ruinas que empiezan como a salir de esta topografía, ¿no? Que empiezan a convertirse en estos jardines y estos recorridos en las cubiertas de la casa, ¿no? Y bueno, esta es la casa ya en los diferentes lados, esto es hacia la vista, este es el volumen del área social, estas son las áreas privadas, la área de la mano con el sitio, algo muy simple, que son estos volúmenes de concreto con estas cubiertas más ligeras de madera, ¿no? Este proyecto es un proyecto también de una casa de fin de semana, con un programa similar al otro en tamaño, pero en una localidad muy, muy distinta a las que hemos visto anteriormente. Esto, si bien estamos en las montañas, aquí estamos a un nivel mucho más alto de lo que es la ciudad de Quito. O sea, si bien las otras casas eran a unos 300 metros más abajo, estamos hablando ya de unos 1000 metros más alto, donde tenemos obviamente esta geografía y esta topografía montañosa, pero ya el clima se vuelve otro tema, es un sitio mucho más frío y de unas condiciones escenográficas muy diferentes a las otras, ¿no? Aquí ya se ve, es mucho más, es una hacienda en realidad, ya no se vuelve algo como un valle, sino ya es una hacienda elevada en la montaña. Algo que partimos de aquí, y eso fue una conversación también con el cliente, era esta idea de las casas típicas de hacienda, muy tradicionales de acá de la sierra del Ecuador, que son estas casas un poco que generan los diferentes ambientes alrededor de un patio, con estas cubiertas inclinadas, que se las manejaba con teja. Entonces partimos de un diagrama y una tipología constructiva y de diseño muy tradicional de acá, pero después empezamos, estando en el sitio, a analizar las diferentes visuales y las condiciones alrededor de esta gran planicie donde se asentaba la casa, que es una planicie plana, y empezamos a descomponer o a fragmentar estos diferentes volúmenes alrededor del patio
para empezar a orientar los diferentes ambientes hacia los diferentes volcanes y montañas que están ahí. Por la altura que estamos aquí en el terreno, en el sitio de la montaña, la visual a estas montañas, que muchas de esas son con nieve, otras no, realmente son espectaculares. Entonces, por ejemplo, el área social versus las áreas de dormitorios, etcétera, ¿cómo podíamos hacer que dentro de lo compacta que es la casa, podamos aprovechar en cada ambiente una visual distinta, a una orientación distinta que hacía que cada vez que ingreses a uno de los espacios te sientas que estás en un sitio completamente diferente al otro en cuanto a cómo estás orientado, ¿no? Esto es un día en una vista a una de las montañas, entonces el volumen de acá, por ejemplo, está orientado directo a ese, mientras que este otro se proyecta hacia otra montaña diferente, ¿no? Igual es una reinterpretación un poco de la casa de Hacienda. Tenemos las cubiertas a dos aguas, ya la materialidad se vuelve un poco distinta. En vez de hacer las casas de adobe, ya es una casa fundida en sitio de terrocemento con concreto, pero bueno, el uso de la madera y de los materiales cálidos de la zona se lo sigue manteniendo, ¿no? Este es el área de ingreso, y así es como se asienta la casa sobre esta planicie plana, orientando no solo los volúmenes hacia cada vista, sino un poco pensadas cada ventana hacia dónde queremos orientar en cuanto a los diferentes espacios, ¿no? Unas vistas de los interiores. Ya. A ver, bueno, la segunda estrategia que vamos a hablar es el tema de la materialidad y la tectónica. Y vamos a empezar con una casa que nosotros le hemos bautizado como la casa de la quebrada. Cuando llegamos a conocer el terreno, que es algo que es lo primero que hacemos obviamente cuando tenemos un encargo, esto fue con lo que nos encontramos, ¿no? Esto es un peñón frente a la quebrada, donde está el terreno, que realmente nos impactó, ¿no? Nos impactó porque puedes ver claramente como las distintas capas de la tierra, ¿no? Cómo se han ido dando las distintas capas y esta vegetación árida, los pencos, y nos pareció que un gran punto de partida para este proyecto era entender cómo íbamos a dialogar de nuevo con el paisaje y qué temas del paisaje podríamos recoger como para la expresión y la materialidad del proyecto. Aparte de este paisaje, esta propiedad contaba con estos muros de tapial, que llamamos aquí, son muros de tierra, básicamente, algo parecido al adobe, y nos parecía muy interesante mantener esa memoria del lugar, ¿no? Le propusimos al cliente mantener los muros de tapial de cerramiento, hacer un trabajo súper importante en mantener las especies de la quebrada, y como primera propuesta fue el decirle que queríamos que la casa de alguna manera y su materialidad tengan que ver con estos elementos que habíamos encontrado en el sitio. Esta casa tiene algunos años y van a ver durante esta presentación algunas casas donde hemos trabajado el hormigón con pigmentos, pero en esta primera casa no había este servicio de las concreteras tipo Holcim, así de pigmento, y esto se hizo un ejercicio bastante artesanal, ¿no? Donde nosotros a través de pruebas y pigmentos y esto fuimos probando para llegar al color deseado que un poco se emule el tapial que había en la zona, ¿no? Usamos un encofrado, una cimbra de eucalipto, al cual decidimos que queden esas vetas de la madera y las líneas del disco de cortado para generar esa textura fuerte, similar a lo que habíamos visto en el entorno.
Este es un poco en sección la situación del terreno. Como yo les decía, nosotros en nuestra ciudad es muy común que tengamos que trabajar con estas topografías súper agresivas. Y este terreno no era la excepción, tenía una pendiente negativa. Este es más o menos el punto aquí lo ven en planta, ¿no es cierto? Tenía una pendiente negativa que llegaba hacia digamos que el borde de la quebrada. Y este generalmente es, o muchas veces es la respuesta que los arquitectos o los constructores dan al cliente en este tipo de terrenos, ¿no? Y es un poco el cambiar las propiedades naturales que tiene el terreno, generando un relleno y aquí grandes muros que de alguna manera soportan la tierra y perdiendo esa naturalidad y esas características propias que tiene el sitio. Nosotros propusimos al cliente que era importante, no solamente por costos, sino por mantener el espíritu del lugar, que vayamos trabajando con el nivel natural del terreno a través de ciertas plataformas, que la casa podía funcionar en distintas plataformas, y que para nosotros era mucho más interesante que poner la casa en la parte posterior con un gran jardín adelante, empujar la casa lo que más se pueda a la quebrada. Nos parecía que el atributo más fuerte que tenía el sitio era justamente la quebrada, el río, con su sonido, etcétera. Entonces propusimos al cliente, y por suerte fue bien acogido, que acerquemos la quebrada lo máximo la casa a la quebrada lo máximo que podamos. Esta es una vista de la casa desde la calle. Como pueden ver, la casa está bastante retirada de la calle. Y se empieza a generar esta serie de plataformas y de losas ajardinadas que empiezan a conectar los distintos niveles naturales que tenía el terreno. La materialidad ya se vuelve evidente y cómo se relaciona con el entorno, ¿cierto? Y aquí un poco en este corte pueden ver, ¿no? Las plataformas, cómo empiezan a trabajar a nivel natural, un poco la serie de circulaciones, cómo llegas a la casa, cómo la vas descubriendo, cómo tienes el ingreso principal, el ingreso de servicio. Y algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Estos espacios intermedios que se generan, ¿no? Ya sea mediante patios, jardines internos, circulaciones, ¿no? Que de alguna manera van enriqueciendo la experiencia de la casa. La materialidad en este proyecto, no solamente a nivel volumétrico, se dio de una manera muy artesanal. Aquí en el Ecuador, al igual que en México, tenemos la suerte todavía de contar con una mano de obra espectacular. Realmente gente súper talentosa, gente además con muchísimas ganas de ir más allá y de resolver problemas, ¿no? Y eso creo que es algo que nos entusiasma mucho en nuestro trabajo, ¿no? El poder siempre estar innovando, pensando, generando nuevos detalles y generando nuevos elementos que van enriqueciendo también la espacialidad de la casa. Esta es la casa vista desde atrás. Al tener la quebrada ahí, obviamente por un tema de normativa, hay un retiro de 10 metros del borde de la quebrada, que eso fue el espacio que se dejó previo a la quebrada. Pero la casa se resolvió una especie como de V, de tal manera que la mayoría, o les diría que casi todos los espacios tanto de la planta del área social como del área privada, se relacionan y tienen esta vista a la quebrada, ¿no? Entonces, como desde un inicio haber ido a conocer el sitio y la respuesta de la arquitectura al lugar a través de la materialidad. Yo les voy a explicar un proyecto que es bastante interesante porque es un proyecto también no muy grande, pero pensando en el tema de la materialidad, es un proyecto que tiene un concepto bastante fuerte y que creo que tiene un buen resultado. Esperamos que
se empieza a construir pronto. Es un proyecto que supuestamente tenía que empezar a construir este año, pero se ha demorado, pero bueno. Hay una compañía, la compañía más grande cementera acá es una SEM, una empresa que queda como a unas 2 horas al norte de la ciudad de Quito, y nos llamaron para un poco lo que ellos querían es desarrollar un proyecto de no una escala grande, pero es un centro de interpretación donde un poco se abra al público, porque la fábrica, etcétera, y las oficinas, todo lo que tienen ahí es algo obviamente de uso interno de ellos, pero es un proyecto donde abarca un master plan un poquito más amplio, donde quieren de alguna manera ir mejorando un poco la fisionomía de la planta, los espacios verdes, darle una mano al área de oficinas que ya tiene varios años. Y dentro de este proyecto un poco más amplio, querían un centro de interpretación, un mini, un museíto más o menos, donde querían explicar un poco la historia de la empresa, cómo trabajan en el ámbito social, técnico, cómo procesan el material, etcétera, ¿no? Entonces, se vuelve un proyecto interesante porque se abre a la comunidad, esperan que lleguen estudiantes, técnicos, profesionales, etcétera, y se vuelve un proyecto muy interesante, ¿no? Acá partimos de algo, justamente como lo que pedían es una serie de salas de diferentes tamaños para las diferentes exhibiciones, y el proyecto iba a estar ubicado en una gran planicie verde que tiene como un parque ahorita existente, que también es parte de mejorarlo en este plan MASA, ¿no? Partimos de un concepto muy literal, que es un poco del procesamiento del producto. Para ellos es muy importante esa parte, iba a ser una parte importante de la exhibición, la parte técnica y cómo procesan, cómo explican de una manera muy didáctica el proceso de la creación del cemento, que es muy simple, donde es una serie de materiales, ¿no es cierto?, de minerales, etcétera, que se los aglomera, entran a esta especie de helicoide donde se los mezcla, pasan por otros procesos, obviamente, pero obtienes ya el proceso refinado, ¿no? Y vimos una gran similitud en cómo podíamos trabajar, como digo, de una manera muy literal esta idea de este proceso, donde las diferentes salas son esta serie de volúmenes prismáticos de diferentes tamaños y que iban a albergar diferentes ámbitos del programa, y cómo estos elementos se podían empezar a organizar su recorrido y su uso en relación a este helicoide que más o menos representa este proceso donde se juntan y se mezclan todos estos materiales, ¿no? Y lo que llegamos es a diferentes piezas de estos materiales y empezamos a generar los diferentes ambientes, tanto de la exhibición, ¿no es cierto?, que son los volúmenes del lleno, como los vacíos, que serían todos los espacios exteriores que se empiezan a generar entre los volúmenes, pero también entre este espacio helicoide, ¿no? Nosotros, lo que decía Felipe, para nosotros es muy importante cómo representamos nuestras ideas, y muchas veces a nuestros clientes, más que un dibujo en 3 dimensiones en computadora o un SketchUp o lo que sea, estos dibujos a mano nos ayudan a transmitir muchísimo la forma de cómo queremos explicar nuestras ideas, ¿no? Y aquí se ve estas ideas de cómo estos diferentes volúmenes empiezan desordenadamente a orientarse de diferentes maneras, siempre en relación a este gran muro helicoidal que es el que contiene los diferentes elementos, pero que también se va abriendo, creando vistas, ingresos, etcétera, ¿no? El tema de la luz, cómo empieza a bañar estos diferentes espacios de las exhibiciones, cómo empiezan a romperse estos volúmenes para generar diferentes vistas, etcétera, ¿no? Un rato empezamos a pensar en una idea también no solo de ocupar estos volúmenes
a nivel de exhibición, sino como tal vez en la terraza también empezamos a ocupar estos diferentes espacios que de alguna manera lo que hacen es pasas de este espacio como contenido y el rato que subes a la parte de arriba ya te liberas de ese muro helicoidal que se te abre el espacio hacia el exterior, ¿no? Aquí es la planta, aquí es la fábrica principal y este es el gran parque donde nos pidieron que utilicemos para ubicar el proyecto, ¿no? La idea es muy simple, ingresamos por este muro que va de alguna manera creciendo en altura hasta llegar a un punto de encuentro donde tenemos un área de capacitación y el ingreso principal a las diferentes salas, que es un recorrido lineal por los diferentes espacios de exhibiciones de diferentes tamaños, pero siempre relacionando el proyecto con los espacios residuos, ¿no? Y en relación a este gran muro, ¿no? Aquí a otros estudios de cómo íbamos a empezar a distribuir no solo la planta, sino las diferentes alturas, las escalas que queremos tener en las diferentes salas de acuerdo a las exhibiciones. Y estas ya son unas imágenes más finales donde podemos ver el proyecto completo aquí y el proyecto en relación a la planta existente de cementera, ¿no? Algo que fue una decisión inicial, tanto nuestra como la de ellos, es, siendo una empresa cementera, queríamos que el cemento y el producto del concreto sea el material un poco que dicte la arquitectura, y lo que hemos hecho es generar este gran muro helicoidal de un hormigón de un tono más cálido, con una cimbra un poco más texturada versus los diferentes volúmenes de la exhibición, que ya son estos elementos en un color más natural en gris y más terminado, más liso, más terminado, ¿no? Este es el punto donde uno llega y se encuentra. Aquí se ve los espacios de arriba en las terrazas también que los vamos a ocupar. La relación del rato que uno ya acaba la exhibición y sale para poder salir ya del proyecto, pero justamente esta imagen es muy potente en cuanto a esos espacios se empiezan a generar entre el muro perimetral y los diferentes volúmenes, ¿no? Este es el espacio central, donde se acaba acá la exhibición, y siempre tenemos la relación a este espacio del medio con el agua, la escalera que te sube a los jardines superiores, etcétera, ¿no? Y bueno, esta idea que teníamos inicial de cómo podemos empezar a iluminar y exhibir las diferentes partes del espacio, ¿no? Bueno, este es el último proyecto que tiene que ver con la materialidad. Voy a tratar de ser un poco más breve. Esta es la casa Kangawa, la terminamos hace un par de años. También se encuentra en el valle de Tumbaco. Y un poco, este es el terreno que visitamos con el cliente. Como ven, esto realmente son las faldas de una montaña que se llama Ilaló. Y cuando uno viene a conocer un terreno así, la verdad es que hasta te da pena hacer algo ahí, ¿no? Porque son unas condiciones naturales tan lindas que sabes que cualquier intervención que vayas a hacer ahí vas a alterar este tema natural, ¿no? Y bueno, como ven, el terreno es un terreno de más o menos 3.000 metros cuadrados y tiene una pendiente, en este caso positiva, del nivel de la calle, sube el terreno. Y acá en Quito, sobre todo los quiteños tienen una fijación por la vista, ¿no? Aquí el tema de la vista es un tema muy importante. Como estamos entre las montañas, estamos altos, estamos en esta condición topográfica, siempre parte del discurso y siempre parte de las primeras conversaciones con el cliente es, bueno, y la vista, y quiero más vista, y quiero que todo tenga vista, ¿no? Entonces, un poco el tema era que ellos querían que la casa esté en la parte más arriba, pero es cómo llego hasta allá arriba, ¿no? Con esta topografía tan fuerte.
Entonces, bueno, estos son unos primeros diagramas que hacemos siempre con los clientes para un poco irles llevando y que vayan entendiendo las posibilidades que tiene el terreno, y de alguna manera ya vamos mostrando nuestras ideas como propuesta, ¿no? Entonces, sabíamos que lo máximo que íbamos a poder poner la casa en la parte alta del terreno iba a estar determinado por la pendiente de la vía vehicular, ¿no? Como ustedes saben, el carro no le puedes dar cualquier pendiente porque simplemente no sube. Hay una pendiente que va entre un 10 y un 18%, ¿no es cierto? Y eso es lo máximo que puedes hacer, y tampoco, obviamente tampoco queríamos comernos todo el terreno en la vía. Entonces, en fin, se logró a través de esta especie de vía perimetral llegar a un punto, yo les diría que un poquito más de arriba de la parte media del terreno, pues aproximadamente son unos 12 metros desde el nivel de la calle, y ahí empezar a trabajar con lo que nos daba el terreno, ¿no? Tratar de alguna manera ver que al implantar ahí la casa íbamos a tener que generar un corte en la tierra, eso era evidente. Y ese corte, de alguna manera íbamos a tener que soportarlo, que contenerlo, ¿verdad? Y eso empezó a darnos un poco las luces de no solamente la materialidad que íbamos a usar o el sistema constructivo, sino también tratar de aprovechar esa situación de corte y de contención, ¿no? Aquí pueden ver un poco cómo se asienta la casa en esta primera plataforma, cómo a partir del segundo piso la casa se empieza o tiene estas intenciones de conectarse con la parte superior del terreno para no dejar eso desaprovechado. Cómo la planta baja era la que iba a contener y relacionarse con el corte en la tierra, mientras que la planta alta, donde están los dormitorios, podía ser un volumen mucho más horizontal, que aproveche las vistas hacia la cordillera, ¿no? Entonces, a través de todos estos estudios vamos un poco entendiendo y analizando y dándole un sentido a las decisiones del proyecto, ¿no? Como les decía, entendíamos que la base del proyecto, la planta baja, iba a contener la tierra, y para eso creíamos que el hormigón iba a ser el mejor material, ¿no es cierto? Es el material de contención por lógica, y más bien el volumen de arriba, este prisma que queda como flotado en la parte de arriba, queríamos que tenga otra materialidad, y pensábamos que sería interesante algo que sea muy plástico y que permita que de alguna manera el volumen se empiece a relacionar con la montaña. Hacemos muchas maquetas en la oficina, eso nos ayuda mucho a entender los niveles, las ideas, y en este caso nos ayudó a entender muchísimo el cómo íbamos a trabajar las cubiertas del proyecto. Al estar en un lugar donde hay una topografía muy grande, el tema de las cubiertas se vuelve una quinta fachada, y era súper importante resolverlo y también cuidarlo, ¿no? El dibujo en corte también es una herramienta para nosotros muy, muy importante para entender los niveles, no solo para entender cómo se relaciona el proyecto con los niveles naturales del terreno, sino que también creo que es la herramienta principal para ir entendiendo el espacio, ¿no? Y las intenciones que queríamos tener. Como vieron en la maqueta previa, pueden ver que hay este juego en la parte, en el volumen en planta alta, de esta especie como de pliegues, que uno se levanta, otro se baja, y esto era un poco con la intención de que sabíamos que íbamos a tener un corredor en la parte posterior de los dormitorios, y nos parecía interesante meter luz ahí, ¿no? Acá el sol de la tarde es súper fuerte, el sol ecuatorial, ya se imaginan, en la altura que estamos y estando en el Ecuador, el sol es de cuidado y tenemos que protegernos mucho del lado poniente. Pero en cambio el sol de la mañana es súper rico. Entonces esta serie de juegos en las cubiertas nos permitía dotar de iluminación natural de la mañana al corredor,
que daba poniente, ¿no? Entonces, todas estas decisiones y cómo íbamos a generar unas circulaciones y unas conexiones con la parte de atrás, todo eso lo fuimos entendiendo mediante estos ejercicios de encorte. Y bueno, estas son unas fotos en obra ya del proyecto. Para nuestra sorpresa, cuando empezamos a cortar el terreno, nos encontramos con esta tierra tremendamente estable y firme. Acá en el Ecuador, esta es una palabra quechua, se le llama a esta tierra cuando es muy dura, le llamamos cangagua, por eso es el nombre de la casa. Y es una tierra muy, muy dura, es obviamente volcánica, y cuando empezamos a cortar nos dimos cuenta que casi no necesitábamos soportar la tierra. Obviamente por temas técnicos, de normativa y hasta de seguridad, teníamos que contener, pero sí nos dio ya una idea de un poco de la expresión también del material que queríamos lograr. Usamos el pigmento en el hormigón, usamos la cimbra de enduelado para que tenga esa textura, ¿no es cierto? Y entonces cómo el material empieza a generar las respuestas al proyecto, ¿no? En contraparte, el volumen superior, lo que les decía, optamos por que sea otro material, en este caso ladrillo, que también nos parece que es un material muy noble, que también de alguna manera ya te da unas directrices y unos caminos de cómo utilizarlo, ¿no? La arquitectura no se inventa nada, todo está inventado, y todo tiene una lógica y un sentido común, ¿no? Entonces, el ladrillo nos pareció adecuado para este proyecto porque, bueno, primero es un material que no requiere de mayor mantenimiento, con el tiempo envejece bien, y nos permitía una ductilidad de usos súper interesantes. Por ejemplo, esta es la fachada poniente, sabíamos que queríamos meter algo de luz, pero teníamos que cuidar, entonces el ladrillo te permite hacer celosías, te permite hacer dinteles, te permite hacer paños más ciegos, entonces ya te da un direccionamiento de cuáles son los caminos que puedes tomar como proyectista. Obviamente siempre nos gusta hablar de los obreros que ejecutan los proyectos. Son las personas que realmente logran que nuestras ideas se den. Esta casa constructivamente no era fácil por estas cubiertas, además que nosotros queríamos que desde abajo, la parte de abajo, queden las losas con hormigón visto, pero por la inclinación de las losas obviamente se colaba el hormigón, entonces había que poner unos aditivos. Bueno, todas estas ideas locas nuestras se pueden resolver gracias a la creatividad y a la buena voluntad de estos señores que son fundamentales para nuestra profesión, ¿no? Y bueno, este es el resultado un poco de la casa. Voy a ir rápido en este recorrido de la casa. Esta foto para nosotros es súper importante porque si ustedes recuerdan la primera imagen que les mandé, que les mostré del terreno, esto es justo lo que nosotros queríamos lograr. Queríamos que nuestra arquitectura de alguna manera respete el lugar donde iba a entrar. Nos interesa que nuestra arquitectura sugiera algo, que te invite a conocerla, pero que no, como les decía antes, no sea tan evidente, y que creemos que el disfrute de la arquitectura está en la experiencia de irla conociendo, ¿no? Entonces, es un paseo, realmente el llegar a esta casa, para llegar ahí arriba, lo que yo creo que es de la arquitectura, el cómo uno puede lograr que el usuario de alguna manera la vaya experimentando y descubriendo poco a poco, ¿no? Eso es un recurso muy lindo de la arquitectura, la sorpresa y el recorrido, ¿no? Esta es la entrada peatonal, obviamente los carros suben por otro lado, pero la gente que estaciona abajo y llega a la casa, y es lo que el dueño de la casa siempre le decimos que haga, que la gente vaya y tenga el contacto con este jardín endémico que generamos aquí también, ¿no? Y conforme va subiendo, la casa se va develando y se va mostrando poco a poco, ¿no? La relación de la casa con la cordillera. Los muros, cómo contienen el corte en la tierra,
y de alguna manera van generando las directrices y te van determinando por dónde tengo que estacionar, por dónde tengo que entrar, ¿no es cierto? Y a contraparte este volumen muy limpio que define las áreas de los dormitorios. Ahí pueden ver los cortes en la tierra, que nosotros, esos cortes aprovechamos para generar patios que nos ayudan a iluminar y a generar estos espacios intermedios que les contaba en la otra casa, que son súper importantes, ¿no? Este es más o menos de los estacionamientos, la entrada de diario lo haces por aquí, entonces entras y pasas a través de un jardín, de un patio. El juego de cubiertas que les comentaba y cómo logramos bañar de luz de la mañana, esta suave luz de la mañana al corredor, al dormitorio. Y en contraparte, un poco controlar ese sol fuerte de la tarde, ¿no? Vamos a hablarles esta tercera idea, tratar de ir un poco más rápido, creo que nos estamos demorando un poco, pero la mayoría de los proyectos que les hemos enseñado ahora son proyectos de escalas más pequeñas, que tratan ideas un poco más, no sé si solo domésticas, pero en esta parte queremos enseñarles proyectos de una escala más grande, donde la relación ya no solo con el contexto y el sitio específico, sino con la ciudad, es muy importante, y cómo contribuimos en nuestros proyectos a este tipo de escenarios que de alguna manera queremos aportar, aunque sea de grano en grano, al aspecto y a la mejora del espacio de la ciudad, ¿no? Nosotros hacemos, como decíamos, todo tipo de escalas, y ahorita vamos a ir a una serie de proyectos de un áreas más grandes, mucho más urbanos, en condiciones mucho más de ciudad, ¿no? Este primer proyecto es un edificio en un terreno de 3 frentes, en una zona de una topografía importante con una buena vista de la ciudad. Y de alguna manera es en los proyectos que les vamos a enseñar es cómo, si bien son proyectos de condiciones más económicas a nivel comercial, son proyectos inmobiliarios, que de alguna manera nos han contratado para desarrollar la arquitectura, es cómo podemos, si bien son proyectos donde el metro cuadrado es muy importante para el constructor, quieren utilizar la mayor cantidad de espacio posible, cómo podemos de alguna manera, aunque sea con gestos muy sutiles, aportar de alguna manera al urbanismo del sitio, ¿no? Esta es más o menos una vista desde el sitio, es una vista hacia el Valle de Quito con el volcán Pichincha al fondo, y esta idea de que de alguna manera el edificio se asienta en una zona elevada, en un barrio residencial muy tradicional, con una serie de plataformas que van de alguna manera aterrazando la topografía, y con esta serie de muros existentes de piedra que eran de los barrios antiguos muy tradicionales de acá, y cómo empezamos a aprovechar eso en nuestro proyecto, ¿no? Para ir rápido, este es un proyecto donde la tipología era muy simple de cómo se manejaban los proyectos de acá. Era una serie de pisos tipo, de espacios compartilizados, y nosotros, aunque parezca muy poco tiempo, pero este proyecto ya tiene casi 18 años, justamente cuando abrimos la oficina, y en ese momento no habían estos proyectos un poco de alguna manera diferentes que existen ahora ya, donde lo que queríamos era generar una calidad espacial muy diferente y mucho más rica a lo que generalmente teníamos en este tipo de proyectos, ¿no?
Es un edificio de 11 departamentos donde el 11 de los 11, 8 o 9 son diferentes. La mayoría son de 2 pisos de altura, tipo dúplex, generando estos espacios de doble altura, y de alguna manera este es un despiece de cómo funcionan los departamentos, una especie como de rompecabezas, tanto en planta como en sección, que va generando los diferentes tipos de departamentos, ¿no? Este es un poco un corte más general de la relación del edificio a la topografía, y este es un estudio de uno de los departamentos donde se empieza a entender esta calidad espacial mucho más rica, ¿no es cierto?, con relaciones visuales de áreas superiores a las inferiores, las vistas hacia la ciudad, etc. Este muro de piedra que ustedes ven aquí es un terreno que tiene una muy buena pendiente desde la parte inferior a la superior de las 2 calles. Este muro lo mantuvimos, y lo que generamos es una especie como de podio donde el edificio marca muy bien el tema de la esquina, y mantuvimos esta continuidad de este tejido a lo largo de la calle, que es de estos muros existentes de piedra, ¿no?, que en muchos casos ya han ido desapareciendo, ¿no? Los departamentos están divididos en 2 frentes, más bien son departamentos alargados, y aprovechamos la doble altura para que todos los ambientes tengan las vistas hacia los diferentes frentes, ¿no? Y bueno, una calidad espacial de mucha flexibilidad y de mucha apertura en los diferentes espacios, ¿no? La relación a la ciudad, la materialidad, muy importante, muy simple, pero muy potente. Y sí, este es el primer proyecto. Estos proyectos no son nuestros, pero nos gusta poner estas imágenes para hablar del siguiente tema, que es una parte muy importante de nuestra propuesta en proyectos que pretenden hacer ciudad. Y es que, claro, las ciudades aquí en el Ecuador, me imagino que en México es similar, las están desarrollando las inmobiliarias, ¿no? Los desarrolladores, a ratos más que los arquitectos. Y muchas veces con este lema comercial de exclusividad o de atacar la inseguridad, nos encontramos con este tipo de acciones. Para nosotros, en nuestros proyectos, la permeabilidad y la relación, con eso me refiero a la relación que hay entre nuestros proyectos y la calle, la vereda, la calzada que llaman ustedes, es tremendamente importante, ¿no? Y para un poco ejemplificar esto, les voy a contar sobre el proyecto Ámbar, que fue nuestro primer proyecto de oficinas que hicimos. Ya tiene varios años, yo creo que este proyecto es del 2011, por ahí. Nos encargan este edificio de oficinas en una zona realmente súper privilegiada y súper linda de la ciudad. Y me refiero a privilegiada porque es una de las zonas sin ganas de exagerar. Creo que es la zona con mayores servicios y equipamiento de todo el país. Esto que ven, este gran manchón verde que ven aquí, es el Parque de la Carolina, que es el parque más grande que tiene la ciudad, que tiene el país. Es un parque muy grande. Para los que les gusta el fútbol, este es el Estadio Olímpico Atahualpa, que es donde juega la selección del Ecuador. Es un remate muy lindo de esta calle importante que es las Naciones Unidas. Y toda esta zona que se desarrolla alrededor de esto es una zona súper diversa en usos. Tienes oficinas, tienes comercios, tienes vivienda. Hay un uso mixto muy interesante. Entonces es una zona de mucha vida urbana. Y a nosotros nos encargan hacer un edificio en este terreno con un frente bien corto, con una orientación espectacular, porque tiene una orientación norte-sur. Eso quiere decir que podíamos abrirnos muchísimo. Y además con vista al Colegio Benalcázar, que es un colegio público que está inmerso ahí en la ciudad, que es bastante interesante. Una edificación de apenas tres pisos con unas canchas deportivas. Entonces era un espacio abierto
dentro de esta huella urbana bastante densa, ¿no? Y el punto de partida de este proyecto fue esto, la permeabilidad. Yo creo que eso es lo que más nos interesó en este proyecto, el hacer una especie de statement, de decir, para nosotros, en nuestro primer proyecto de oficinas, lo más importante es cómo se relaciona el proyecto con la calle. Y este diagrama muestra eso, ¿no? Nosotros lo que queríamos era que nuestro edificio y la calle se junten, que haya una especie de integración entre las dos partes. Estas son las plantas del proyecto, realmente es una planta muy simple, no voy a entrar en mayores detalles. Haciendo las primeras maquetas nos dimos cuenta rápidamente que el edificio tiene 12 pisos, que dado las proporciones del terreno y la altura que iba a tener el edificio, ya iba a tener una proporción, una esbeltez muy bonita, muy estilizada. Como les digo, la orientación era muy clara, norte-sur, nos permitía abrir muchas ventanas y relacionarnos con el colegio, en este caso. Pero lo más importante siempre fue esto, ¿no? El no poner muros, el no poner barreras, sino que nuestro proyecto pueda de alguna manera regalar o compartir este espacio con la ciudad, ¿no? Este siguiente proyecto lo terminamos también hace unos 5 años y comparte los mismos principios del anterior, tampoco no me voy a alargar, pero esto es lo que un poco nosotros nos rige dentro de nuestra práctica, ¿no? O sea, siempre que nos reunimos con los promotores, con los clientes, saben que nuestros proyectos van a ser proyectos permeables, abiertos, y hemos logrado a través del desarrollo, del buen desarrollo de estos proyectos, de la argumentación del tema de la seguridad, de una serie de rollos que uno puede servirse de lograr estos cometidos, ¿no? Entonces, este edificio también, este es un edificio de vivienda, logramos mantener o dejar abierto esa plaza, que es una plaza del proyecto, pero es una plaza de la ciudad, en fin, donde hay árboles, donde hay bancas, donde puedes estar, donde puedes esperar. Los niños de toda esta zona de aquí, si ven los grandes muros, cada quien se amuralla atrás de su muro, todos los niños de esta calle esperan el bus en nuestro edificio, y eso yo creo que ya con eso creo que tenemos un triunfo, ¿no? Es algo muy lindo cuando pasa eso. Este es el último proyecto que les vamos a enseñar en este tema de la ciudad, y es un proyecto probablemente el más importante que hemos hecho en cuanto a tamaño, del proyecto más grande que hemos hecho, y en cuanto a impacto en la ciudad, creemos también es un edificio de oficinas corporativas, que colinda con una avenida principal. Este camino que viene por acá va al túnel que conecta la ciudad con el valle de Cumbayá y Tumbaco, que es donde vimos el resto de proyectos. Y es un terreno esquinero donde se abre esta gran plaza, es un parque realmente que se llama el Parque Argentina, y que de alguna manera hace que la esquina del terreno se vuelva muy importante, porque aquí hay una parada de transporte público, hay la relación a estas áreas exteriores verdes, la conexión a los valles. Entonces se vuelve un terreno muy central en cuanto a cómo afecta a la urbanidad del sitio, ¿no? Ya hay algunos edificios aquí en altura, pero definitivamente es el edificio más importante. Esto trabajamos con una empresa, diríamos una de las empresas constructoras más grandes del Ecuador, que nos invitaron a trabajar en este proyecto, y que de alguna manera ellos son muy orgullosos de una serie de proyectos que han ido trabajando a lo largo de los años, donde el concreto arquitectónico ha sido un elemento muy importante, donde lo trabajan muy bien, y fue un poco un punto de partida que nos exigían ellos, que sea un proyecto todo en concreto, en hormigón. Aquí vemos el corte, es muy importante en el sentido de cómo queremos trabajar el proyecto a la ciudad.
al final del día son metros cuadrados de plantas de oficinas, no tienen ya los pisos en sí, son unos pisos tipo, pero para nosotros lo que decíamos, la permeabilidad y la relación con la ciudad es muy, muy importante. Cómo de alguna manera podíamos traer este gran parque existente con el que colindamos y nos enfrentamos a todo el área de planta baja y a las diferentes zonas comunes de la terraza, ¿no? Aquí ustedes ven, tienen el borde del edificio y a través de unos diferentes espacios completamente exteriores o semi-exteriores, vamos de alguna manera cambiando una serie de escalas un poco telescópicamente para ir introduciéndonos en este edificio de gran escala, ¿no? Aquí ven la ciudad, aquí está el parque de acá, esta es la conexión con el túnel y esta gran vía principal a la que enfrentamos, este es el edificio, ¿no? El edificio, como decíamos, fue un requerimiento que está todo un edificio envuelto en concreto, y no solo el envolvente, sino la estructura del edificio. Y lo que propusimos fue un proyecto muy, de alguna manera, muy plástico, ¿no es cierto?, donde se vuelve esta pieza bien abstracta en el paisaje arquitectónico, donde, a diferencia de estos otros proyectos que son estas grandes pieles de vidrio con diferentes gestos, etcétera, para nosotros era importante cómo el sólido y el vacío de la parte más permeable, que es del vidrio y del concreto, empezaban a trabajar para generar una serie de volúmenes mucho más interesantes y bien abstractos, que se lo lea desde diferentes partes de la ciudad, ¿no? Como ven, aquí todo el edificio es de concreto a la vista. Tenemos unos muros estructurales y columnas estructurales que son fundidos en sitio, y todos los envolventes y los paños que cierran el proyecto son unos prefabricados de concreto también. Lo mismo de antes, cómo empezamos a abrir a través de estas plazas al edificio. Esto es una zona muy caótica de tráfico, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos empezar a abrir estos diferentes plazas con mobiliarios donde la gente viene a esperar el bus y se sientan en estas zonas que se vuelven más públicas? Y cómo empezamos a generar estos espacios que de alguna manera te invitan al interior del proyecto, ¿no? Algo que es bien interesante es se generaron unas piezas de arte a través de una serie de concursos para utilizar estos espacios a doble altura y triple altura y de alguna manera ofrecer estos elementos artísticos a la ciudad, ¿no? Al peatón y al usuario del edificio, que es algo que se ha ido perdiendo en esta ciudad, y que de alguna manera los promotores pudieron rescatar en este proyecto, ¿no? Este es el lobby del edificio, este es otro elemento artístico de un artista muy famoso acá. Y volvemos a eso, a esa calidad constructiva, donde es un proyecto que envuelve una serie de condiciones que son las que hemos hablado, de materialidad, de sostenibilidad, de locación, etcétera, ¿no? Los jardines de las terrazas se vuelven una especie como de parques donde tú te olvidas que estás en el edificio y esas relaciones con las montañas y la ciudad, ¿no? Y bueno, aquí ven el despiece del edificio, de este gran envolvente de hormigón, y la relación del edificio y las áreas verdes con el resto de la ciudad. Y bueno, lo último, para no demorarnos mucho más, vamos a hablar de dos proyectos. Uno va a presentar Felipe y otro yo, que son unos últimos proyectos que hemos terminado, que de alguna manera engloban todas estas ideas que hemos ido presentando en los diferentes proyectos, y condensan la importancia de todas estas actitudes y estas ideas e intenciones que tenemos nosotros para nuestros proyectos, ¿ok? A ver, les voy a hablar de un proyecto que se llama Natura. Natura nace realmente como una necesidad a este problema que vemos aquí, que es un problema creo que de las ciudades en general, pero sobre todo de las ciudades latinoamericanas,
donde la huella urbana o los suburbios cada vez van tomando más protagonismo, ¿no? Y los centros y la ciudad se van perdiendo y la gente en esta búsqueda de espacio, de, lo que sé, de un metro cuadrado más económico, lo que sea, empiezan a migrar hacia las periferias de la ciudad y como resultado de esto, ¿no? Largos desplazamientos de las personas que aquí en esta foto ven, esto es el centro de Quito, centro norte de Quito, y estos son los valles, ¿no? Entonces, esta situación donde la gente que vive aquí, trabaja acá, y todos los días tienes esta serie de desplazamientos y tráfico, ¿no? Nosotros con Gonzalo tomamos la decisión de que no queríamos ser parte de eso, de que queríamos tener nuestra vida, cada uno con sus familias, más cerca de nuestra oficina, nuestro trabajo, que no queríamos pasarnos metidos en el carro todo el día. Y conjuntamente con un cliente a quien le habíamos hecho la casa y un constructor con quien trabajamos mucho, decidimos que queríamos buscar un terreno aquí en el valle. Como ustedes ven, esta imagen del valle es bastante triste, es una zona que se ha ido desarrollando sin orden, sin planificación, donde la mayoría de uso es residencial. Y nosotros queríamos generar una especie de proyecto piloto donde acerquemos el trabajo a estas personas que viven aquí en el valle. Fue súper interesante porque al nosotros ser parte del proyecto y haber encontrado este equipo que confiaba mucho en nosotros, pudimos hasta escoger el terreno. Y bueno, este es el terreno de donde está Natura. Ahorita les estamos hablando desde este edificio. Aquí tenemos nosotros nuestra oficina. Yo vivo aquí también. Es un edificio de usos mixtos. Tenemos departamentos y oficinas, que eso también creo que es una combinación bien interesante que aporta a la ciudad. Y cuando conocimos el terreno, esto fue lo que nos encantó, ¿no? Esta es la vía para llegar al terreno. El terreno está en este lado de aquí. Y este empedrado con esta arqueada de palmeras, esta es una palmera típica de acá de la ciudad, realmente nos enamoró, ¿no? ¿Y qué había aquí? Hay 10 lotes dentro de esta lotización, con esta vía central. Y esta es un poco la vecindad. Estas casas de basamentos de piedra, de teja, de ladrillo, de pisos de arcilla. Entonces era como, ¿cómo vamos a hacer un proyecto ahí, pero de alguna manera dialogar y ser respetuosos con nuestros vecinos? En algún momento van a ser también edificios, de hecho ya de cuando nosotros empezamos ahora ya hay 2 edificios más. Pero sí nos interesaba a nosotros, como les decía antes, ser muy sensibles a cómo nos íbamos a insertar en este entorno. Una de las estrategias más importantes para minorar el impacto que iba a generar nuestro proyecto en la vecindad era que cuando llegamos reconocimos que había una vegetación súper linda. La casa estaba más o menos implantada en la mitad del terreno, por suerte la casa que había ahí. Y la vegetación se daba en los perímetros del terreno. Entonces, lo primero fue el reconocimiento de esa vegetación y tomar la decisión que no la íbamos a topar. Que el proyecto iba a tener que armarse, desarrollarse, no solamente en planta, porque como es común aquí, ningún terreno es plano, del punto superior al punto inferior había más o menos 3 metros de desnivel. Entonces el proyecto no solamente que iba a tener que adaptarse en su implantación, ¿no es cierto?, al patrimonio natural, sino que también iba a tener que irse adaptando en los niveles para poder mantener la vegetación existente y sus raíces, ¿no? Esto es más o menos el mix de departamentos y oficinas, es un solo volumen donde están los 2 usos, pero obviamente sus circulaciones, ascensor, escaleras, etcétera, están diferenciados, pero conviven
conviven y conviven súper bien, ¿no? Y este es un poco el resultado del proyecto. La materialidad se dio como respuesta a lo que les decía antes, a los vecinos. Optamos por el ladrillo pintado en blanco para tener una especie de referencia hacia lo que ya existía. No quisimos hacer, a ver, el 70% de este edificio son oficinas, solo el 30% son vivienda. Y nosotros no queríamos aquí generar una caja de cristal con oficinas que se vean, porque entendíamos que entrábamos a un lugar muy tranquilo, ¿no? Y con casas privadas. Entonces lo que se generó es esta especie de volumen hacia la calle bastante silencioso, bastante austero, pero muy permeable, ¿no? Volviendo al concepto de ciudad, ¿no? Es un edificio que no pretende destacarse, pero que de alguna manera te invita a pasar, ¿no? Es puertas adentro y te dice, oye, ven, descúbrelo, ¿no? Para lograr este cometido elevamos un poquito el edificio, también por un tema del subsuelo y un poco también por el tema de la vegetación. Y generamos como podio, ¿no es cierto?, con estas escaleras para llegar ahí, y esta banda que de alguna manera lo que hace es generar una escala o un primer acercamiento una escala muy humana, ¿no es cierto?, muy doméstica para quien va a entrar al edificio, ¿no? Entonces, este tema de cómo siempre estamos jugando con el espacio para lograr estas experiencias es súper importante y entra mucho en el análisis y en la reflexión previa de los proyectos, ¿no? Como les digo, es un edificio que lo que quiere es que la gente lo ocupe, pase, se siente, se apropie de su espacio, ¿no? Aquí está la calle, este es el espacio, esta es la banda a un piso que les decía. El espacio se comprime para que tengas una primera experiencia a nivel de una escala muy doméstica, pero una vez que ingresamos al proyecto, se nos abre un gran atrio de 3, 4 pisos de altura, ¿no es cierto?, que hace que pases de un espacio comprimido a un espacio muy dilatado, ¿no? Entonces, de nuevo, cómo a través de la sección vamos generando esas secuencias espaciales que son interesantes, ¿no? Y aquí pueden ver cómo el edificio también se va adaptando a los niveles naturales de tal manera que nosotros podamos conservar esta naturaleza que ya teníamos en el lugar y que entendíamos que era el atributo más fuerte que nos daba el sitio. Este es el atrio. Aquí también una de las ideas más fuertes del proyecto fue que al ser nosotros uno de los promotores del proyecto, queríamos cambiar la concepción de los proyectos de oficinas, donde generalmente tú llegas en tu carro, te estacionas, timbras del ascensor, subes a tu piso, llegas a un corredor cerrado, entras a tu puerta y no te viste con nadie, ¿verdad? A nosotros nos interesaba no solo generar este atrio como un gran espacio a doble o triple altura, sino que nos interesaba que el atrio sea un espacio conector, ¿no? Un espacio conector entre los distintos niveles, pero sobre todo un espacio conector de las personas y de las relaciones humanas. Yo creo que la arquitectura, una de las cosas más lindas que tiene la arquitectura es que tiene la capacidad de conectar a las personas, ¿no? Y de hacer que las personas se encuentren. Y eso nos parecía muy lindo que pase en este proyecto. Entonces, si ustedes ven, las oficinas más bien están en los perímetros, están en las partes externas del volumen. Son oficinas, la mayoría pequeñas, porque la mayoría sirven como especie de estudios de la gente que vive cerca o que van a zonas industriales y regresan a hacer su tarde de trabajo en la oficina. Entonces, son oficinas de 45, 50 metros. Y más bien el edificio da todos estos espacios comunales, compartidos, que les hacen que realmente ellos puedan aprovechar muy bien sus metros cuadrados, ¿no? Es súper lindo porque aquí en este edificio todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es su vecino y entre todos nos apoyamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta oficina de aquí abajo hay unas chicas que comparten una oficina, la una es diseñadora gráfica, la otra es diseñadora de joyas, la otra chica es interiorista y pues todos nos conocemos y compartimos y empiezan a generarse estas dinámicas y esta colaboración, ¿no?
Ahora hay médicos, hay un poco de todo. Entonces es un ecosistema súper rico y donde todo el mundo se conoce. Además de eso, este atrio es un espacio que es multiuso. Aquí se han dado una serie de actividades súper lindas como esto. Por ejemplo, la esposa de Gonzalo, Isa, que está aquí, ella es instructora de yoga, de aeroyoga, y, por ejemplo, ha podido hacer clases aquí de yoga y es algo súper rico. La gente se junta y le entusiasma mucho. Lanzamientos de libros, exposiciones, de eventos. Entonces es súper lindo cómo también la gente se ha ido apropiando de este espacio, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista sostenibilidad, que es un tema que no lo hemos puesto como un capítulo aparte, porque creemos que parte de ser coherente como arquitecto es esto, ¿no? Ser sustentable hoy en día es un must. O sea, no es un tema, no es un valor agregado. Esto es algo que todo arquitecto debe incorporar a su práctica profesional, ¿no es cierto? Este edificio es un edificio que tiene muy buena iluminación, que corre el aire, ¿no es cierto? Porque está abierto atrás. Entonces eso hace que no sea un edificio que sea caliente, que requiera de sistemas de enfriamiento artificial. Aquí no se prenden las luces sino hasta las 7 de la noche. Entonces yo creo que el ser un arquitecto coherente es esto, ¿no? El analizar el lugar, la correcta orientación de tu proyecto, cómo meter luz sin generar demasiado calor, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es algo súper importante para nosotros, que no lo hemos puesto para un capítulo aparte, pero obviamente está en el primer análisis de nuestros proyectos como un tema primordial, ¿no? Y bueno, el tema de los usos, ¿no? Que es algo que cada vez a nosotros nos interesa más. Aquí a mano izquierda ven una oficina, a mano derecha un departamento, y cómo estos dos usos pueden convivir perfectamente, ¿no? Es súper rico cómo estos proyectos le van generando vida al barrio, a la vecindad, ¿no? De nuevo, un departamento, una oficina, los espacios abiertos, siempre es súper importante en los proyectos. Como les digo, el clima aquí es súper bueno. Y unas fotos recientes en pandemia del proyecto. Este fue el proyecto COVID, o sea, este proyecto cayó perfecto en el COVID porque es el proyecto abierto, saludable, que respira, que todo es vegetación. Entonces ya se imaginarán que se volvió una muy buena alternativa y un modelo interesante a replicar porque contaba con estas propiedades que después en el COVID vimos que eran tan importantes, pero que siempre han sido, ¿no? Y es muy lindo ver cómo esa estrategia de mantener la vegetación que ya existía ha enriquecido tanto el proyecto, ¿no? Este es un proyecto que apenas tiene 4 años y parece que estuviera toda su vida ahí, ¿no? Bueno, esto voy a saltarme porque creo que estamos ya en tiempo. Perdón, me pasé de más. Sí, para no demorarnos, por último les vamos a enseñar el último proyecto, un poco como decíamos que engloba todas estas ideas, ¿no? Este es un proyecto para una empresa que es la que produce tableros de melamina, ¿ya? Que su mayor mercado está en el exterior, pero también lo venden localmente, y son todos los tableros que se utilizan para cocinas, muebles, etcétera, ¿no? El terreno es parte de una gran zona industrial, ¿no es cierto?, donde tenemos la planta existente, que es esta de acá. Aquí había, cuando llegamos al terreno a conocer, un gran estacionamiento con algo de servicios. Aquí tenían la cafetería, los servicios para los empleados, pero la idea era que ellos iban a ampliar esta planta, ¿cierto?, un poco al doble de la producción, y se iba a ocupar una gran parte de este espacio de aquí, ya de este estacionamiento, y eso ya lo tenían proyectado y nos llaman para que les diseñemos todo lo que serían las nuevas oficinas corporativas de la empresa, que estaban antes metidas dentro de uno de estos galpones,
y todo lo que son servicios, etcétera, del proyecto. Acá todo el terreno colinda con una gran avenida, una autopista en realidad, muy rápida que de alguna manera enfrenta este gran proyecto y la planta, ¿no? Cuando llegamos, esto es lo que vimos, ellos lo que nos proponían en este estacionamiento de acá, que era un terreno ya que estaba más o menos aplanado, etcétera, que es de aquí, que nos decían que ahí más o menos pensaban que deberían ser las oficinas, etcétera. Y lo que vimos nosotros es que poniendo ahí el proyecto para las áreas que ellos necesitaban, estábamos hablando de un proyecto de 4 o 5 pisos de altura, completamente vertical, desintegrado, y un poco entendiendo la práctica de cómo funcionan estas empresas, más bien veíamos como que tenía que ser un proyecto mucho más horizontal, mucho más de integración, mucho más de conexión de la gente, mucho más, y que de alguna manera conecte a todos sus empleados en todos los estratos jerárquicos de la empresa, ¿no? Y llegamos acá y lo que nos llamó la atención es este gran talud, ¿no es cierto? Este talud que lo tenían más o menos al natural, sin mayor atractivo, y que generaba la sección entre este parqueadero grande que teníamos acá arriba y las vías internas del proyecto. Llegamos y después de una serie de análisis les dijimos, vean, creemos que el proyecto tiene que darse aquí, tiene que darse en este talud. Y claro, al principio se rayaron los manes, no nos paraban mucha bola porque decían, ¿cómo va a ser si solo tenemos como 8 metros de frente? El terreno acá ya lo tenemos listo. Y de alguna manera, con una serie de estudios, les fuimos convenciendo de que en realidad no era un problema ese talud, sino una súper oportunidad para crear un proyecto mucho más integrado, mucho más horizontal en su uso, y que de alguna manera, por su extensión alargada, iba a ser de alguna manera la nueva cara y el frente de la empresa, y sobreponerse sobre la planta industrial que tampoco tiene mayor atractivo arquitectónico, ¿no? Presentamos una serie de ideas con unos estudios hechos a mano, y lo que llegamos a convencerles es de que no solo podíamos implantar el proyecto de oficinas en el talud, sino que en todos estos espacios acerruchados de entre la planta y el talud podíamos empezar a ubicar otras áreas de apoyo, de servicios, jardines, etcétera. Entonces, una vez que comprobamos que las áreas de las oficinas se podían dar ahí, un poco nos dieron la luz verde, ¿no? Esta es más o menos una planta tipo del proyecto, donde tenemos toda la zona de oficinas, que es una especie como de serpiente que tiene 8 metros de frente, todo esto aquí. Y en esta zona del talud, donde la panza se amplía, se engorda un poco, aprovechamos para generar un espacio de 2 pisos de alto, un atrio que no sirva solo para conectar visualmente el proyecto, que es justo en el centro del edificio, sino que también sirva para una serie de usos. Ellos hacen muchos workshops, mucha capacitación, etcétera, y que servía para una serie de multiusos, incluso fiestas, lo que fuese de la empresa, para el proyecto. Entonces se volvió un edificio ya solo de 2 pisos, con todas estas áreas abiertas y este atrio central que conectaba son como de corazón del proyecto, ¿no? Cafetería en estos espacios residuales, servicios de equipamiento, vestidores, etcétera, y una serie de jardines y áreas verdes que conectaban en las diferentes zonas del proyecto a diferentes niveles. El proyecto, este es más o menos un detalle de una del frente, porque el frente es muy largo, es muy difícil fotografiar toda la longitud del proyecto, pero es un proyecto que estructuralmente es toda una estructura de hormigón, es una estructura postensada muy fina, donde tenemos prácticamente 2 ejes de columnas, ¿ya? Y el aspecto constructivo del proyecto, la estructura, es lo que es del edificio. No hay maquillaje, todo el edificio
a nivel exterior e interior es esta gran estructura de hormigón, donde tenemos ciertos elementos acá de oficinas, de zonas de directorios, etcétera, y que el único elemento de material complementario es el material de ellos, la melamina. Entonces, esa se le aplica en diferentes usos a nivel exterior, como son estas lamas verticales que controlan el sol de la tarde, que es un poco hacia donde está orientado el edificio. Al interior tenemos mucho del mobiliario, de los panelados de las oficinas, etcétera. Y aquí se empieza a entender la importancia de esa visión que tuvimos de aprovechar el talud, ¿no es cierto? Donde este edificio, que pudo haber sido un edificio en vertical simple, sin mayor atractivo, empieza a volverse esta especie como de serpiente, de cintas horizontales que empiezan a dar mucho atractivo y que comunican y que hablan mucho de la geografía de la zona, ¿no? Estos son los espacios residuos. Acá está a mano izquierda el edificio. Acá son las zonas de cafetería, jardines y vegetación que conectan los diferentes espacios y visualmente conectan los diferentes ambientes, ¿no? La relación con la carretera, los espacios verdes. Aquí son espacios que de alguna manera empezamos a conectar con la planta existente. Y este gran espacio central, como decíamos, del corazón del proyecto, que a través de unas primeras ideas entendieron que era el espacio que iba de alguna manera a servir de núcleo de todo el proyecto, ¿no? Tenemos unas ideas de cómo conectamos visualmente con la vista, pero también cómo empezamos a meter la luz y empezamos a generar ventilaciones naturales a través de este gran espacio centrado y estos pozos de luz, ¿no? Y este es el espacio ya del atrio, donde, como pueden ver, la estructura es principalmente lo que define la arquitectura, ¿no es cierto? Estas formas curvilíneas que aprovechamos de este talud, el concreto, que es la estructura donde está toda vista definida, y el material de la melamina madereada, que es lo que sirve, como decimos, para generar las oficinas, los techos, los pisos, todas las aplicaciones que no son la construcción en sí del edificio y la estructura son hechas de la melamina de ellos, ¿no? Y bueno, cómo se aprovecha la iluminación y esta idea de este espacio que sirve para coworking, para eventos y para diferentes tipos de usos, ¿no? Y bueno, aquí le vemos ya, no son muy buenas fotos, pero ya le vemos al edificio en su uso como lo queríamos ver, que es con gente de otras empresas, con gente local de la misma empleados a través de unas capacitaciones, y empezamos a ver cómo este espacio verde empieza a revivir y a cumplir su uso para el que fue planificado.